empezaría diciendo que el tema del proceso de armonización legislativa en materia de derechos y de cultura indígena es un tema muy importante que merece la atención del 100% de cada uno de los legisladores. Pongámosle el 100% de la atención al tema legislativo y que en ese sentido vayamos haciendo las reformas para que ni sea letra muerta, ni sea un archivo más del Estado, porque luego efectivamente hay reformas, hay adiciones, hay iniciativas, pero que solamente están ahí. Todo inicia en la reforma a la constitución política de cada uno de los estados. De ahí partimos para que empecemos a dar cierto reconocimiento, y más bien yo diría ahí que el Congreso del Estado debe de reconocer, por ejemplo, al rato escuchaba el tema de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Diría un abogado, un término más de cualquier abogado, sin embargo, en la comunidad realmente representa la oportunidad de que el señor delegado municipal, con su sello y con su firma, tenga la oportunidad de representarse ante dependencias tanto de la Federación, del Estado, y poder hacer sus gestiones y plasmar su sello y su firma en documentos técnicos, como puede ser un expediente técnico. Y lo digo con todo el respeto que se merecen los señores presidentes municipales, pero hay presidentes que o practican el tortuguismo o son muy lentos, pues. Entonces, los más afectados son las comunidades indígenas. No significa con ello que tengamos que brincar al presidente municipal o al gobernador del estado para que se represente directamente un delegado ante las instancias. Significa que tenemos que reformar, pues, y las reformas tienen que ser de verdad. Ahora escuchaba también el derecho a la consulta. Efectivamente es informarles, efectivamente es consultarles sin darles el derecho a veto, pero que sepan que en su estado se están reformando, se están adicionando, están presentando las iniciativas de leyes, por un lado en la Constitución y por el otro lado en las leyes reglamentarias. En Hidalgo, por ejemplo, después de iniciar la reforma a la Constitución, nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de armonización legislativa. Allá son aproximadamente 15 leyes, diría algunas de educación, justicia alternativa, desarrollo social, por supuesto la ley de derecho y cultura indígena, la ley orgánica del MP, la ley de turismo, la ley de salud, la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y algo muy importante, la ley para la igualdad entre el hombre y la mujer. Es importante que el tema de educación se maneje con mucha pertinencia en ese proceso de armonización legislativa en materia de derecho y cultura indígena. Y si bien es cierto que antes el alumno se tenía que adaptar al maestro, hoy es el maestro el que se tiene que adaptar al alumno, y habría que respetar mucho que cuando un niño habla alguna lengua originaria y el español, por supuesto que tiene dos formas muy distintas de ver al mundo. En el español, por ejemplo, la palabra raíz pudiera vincularse directamente con un árbol nada más, mientras que en el náhuatl, por ejemplo, nelhuayo significa raíces, es el cariño, es el conocimiento, son los antecesores, es cultura, son tradiciones, es conocimiento de la comunidad. Nelhuayo, hay una gran diferencia entre nelhuayo y raíz. Bien, y con esto yo quisiera finalizar este tipo de catálogo de comunidades indígenas para extraer datos como historia, usos y costumbres, medicina tradicional, formas internas de gobierno. Entonces, este trabajo va de la mano para que los señores delegados, el Consejo de Vigilancia, los comisariados, las autoridades indígenas tengan la nueva estrategia de planear con todas sus autoridades, en una asamblea de autoridades, y poder planear por lo menos a 20 o a 30 años.
El asunto es que el delegado planea únicamente a un año, porque vamos a ser su periodo. El presidente municipal planea únicamente a 3 años o a 4 en algunos estados, porque pues es nada más su periodo. El asunto es que viene el nuevo presidente municipal y ya quedaron elefantes blancos, quedaron aguas potables ahí arrumbadas, plantas de tratamiento, electrificaciones arrumbadas, y no hay ni segundas etapas ni etapa para terminarse. Entonces, el objetivo ahí es ir creando planes de desarrollo rural que le permita al presidente municipal ir planeando a 20 años, que le permita al delegado municipal tener certeza del rumbo de su comunidad para los 20 años. Anteriormente, el ejecutivo era quien hacía precisamente el reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo creo que no debe de ser el ejecutivo, le digo con todo respeto, debe de ser el legislativo, porque aquí es en donde se concentran las corrientes políticas, aquí es en donde el debate se da con toda naturaleza, y me parece que hoy o ayer fue anunciado que, por ejemplo, la CDI se va a volver una dependencia sectorizada para la Sedesol. Creo que anteriormente el INI, que era quien le antecede a la CDI, era una dependencia sectorizada, no recuerdo bien si era a Sedesol también. Entonces, y de verdad que los pueblos indígenas no solamente no avanzaron, sino que además sus recursos eran bastante limitados. Hoy que la CDI es una dependencia que depende directamente del presidente de la República, avanzaron, caray, no sé, al 10,000% en recursos. Yo le terminaría con esto, dejando la invitación al Congreso de la Unión para que analizara esa propuesta, porque no es la más viable. Creo que si de verdad se quiere ayudar a los pueblos indígenas, tiene que ser con las reformas reales, verdaderas, transparentes, pero además no poniéndoles más burocracia, no poniéndoles más cuello de botella o más tramitología, porque es lo único que se va a provocar. Bien, muchísimas gracias, amigas y amigos, y buenas tardes a todos.